Bienvenidos a todos a Dementes. ¿Cómo andan, chicos? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Pasaron cosas, vamos a pasar a explicar rapidito. Diego no pudo venir, le mandamos un beso muy grande. Un beso muy grande. Delicado. Un besazo. Y Martu está enferma. Tenemos un par Matulín. de bajas, pero estamos acá firmes. No me veo. Ay. Como todos los lunes. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Y ya tenemos una invitada que la tengo que nombrar porque ya están viendo. Ella es sex coach y terapeuta de parejas. Un aplauso. Bienvenida, ¡Vamos! ¿Cómo estás, Mari? Un placer estar nuevamente con ustedes, pues ya estuve en noviembre, claro, con la tía Miguel, con Nash. Porque cuando viniste trajiste juguetes la otra vez. Yo que vine con toda ahora vengo en el vuelo. Ahora vengo en el vuelo y viste que el equipaje tiene que ser un poquito resistencia a Chaco. Y entonces, bueno, viste, todo pesa y entonces empiezo a sacar cosas. Es mucho Tenía peso. que traer la bota, tenía que traer la campera. Pero no había un juguetito para la Pauli. Ahí. Bueno, pero eso sabe qué quiere decir, que tengo que volver con los juguetitos. Tráeme más cosas. Tengo, sí, tengo regalos especiales que no voy a hablar más porque me van a matar. Aparte, una siempre que viene a Buenos Aires siempre se va con la valija más llena de lo que vino. Entonces, como olvídate, me voy con otra valija más. Entonces no te vas con nuevos juguetes. Es verdad. Escuchame, ¿por qué te viniste para acá de Chusma? ¿Qué onda? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Viniste a pasear? Vine a ver unas futuras cositas de trabajo que todavía no lo vamos a nombrar. Okay. Y de paso cumplo con mis amigos de las visitas que tengo que hacer recorridas sí o sí. Vino a hacer unos trámites. Vengo a hacer unos trámites. Contame, Mari, ¿hace cuánto que te dedicas a esto de ser terapeuta para parejas? Y sex coach. Y hace ya 10 años más o menos, sí. Hace 10 años que estuve en toda la parte de lo que sea el coach ontológico y todo eso. Y después me volqué hace 8 años a lo que sea terapia de pareja y después a lo que sea sexualidad y después al sex shop y después. Mari, no se escucha seguimos. mucho esto de sex coach. ¿Nos podrías explicar lo que es una sex coach? Sex coach es una persona que te va a asesorar en cualquier conflicto que vos tengas, ya que no sea de nivel fisiológico, patológico, que eso ya lo va a tratar otra persona, pero sí puedes tener algún conflicto que estés pasando a nivel sexual con tu pareja o solo, ¿por qué no? Entonces vas a hacer, mira, me pasa, tengo una disfunción eréctil hace 2 meses, 3 meses. Bueno, ahí entonces estamos en esa ayuda. Parejas que pierden el deseo, parejas que no se están reencontrando, se nos están reconectando, no tengo deseo, apetito sexual con mi pareja, no me atraen parejas, me gusta estoy siendo infiel, quiero saber si eso está bien, si está mal. Entonces, muchísimos temas hay en lo que sea sexualidad y también no te olvides que hago terapia de pareja, entonces es súper amplio. Claro, de pareja, digamos, puede ser, digamos, no necesariamente sexual. No, cualquier tipo, sí, claro. Lo que sea. ¿Y siempre te interesó todo esto? Me encanta. Siempre te encantó todo me esto. encanta. ¿Y cuándo se te despertó esto de ser sex coach? Cuando me di cuenta que yo no tenía orgasmos y que todas, supuestamente mis amigas tenían orgasmos y yo no. Entonces, ¿por qué todas ellas tienen y yo no? Claro, que es un dicho raro, pero entonces ¿qué hacía? Yo también les mentía, les decía, yo también, re power, sí, multi, multi, sí, y me di cuenta después cuando me puse a ver, a estudiar cosas, que todas mentían. Todas mis amigas hetero mentían, las hetero menten, las otras no. ¿Qué es lo que más te sorprende que la gente todavía no conozca de su cuerpo hoy en día? ¿Viste? En el tema sexual, digamos. Me sorprende mucho que siempre heteros hablando. Vamos a hablar nuevamente otra vez. El drama somos los heteros, boludo. Que el hombre hetero no conoce el cuerpo de la mujer y se basa y se nutre y cree que lo único que le sirve es la pornografía y que eso es la realidad, siendo que no es así. Y la mujer que tampoco se conoce su cuerpo. Y estamos hablando de chicas jóvenes. Claro. No conocen su vulva. Hay mucha desinformación. Totalmente. No, y una mala información. Y una desinformación. Sí. Información errónea, porque también hay estas clases de educación sexual en el colegio donde no se habla explícitamente, se habla muy por encima y muy, y te muy enseñan, sobrevaluado. Exactamente, no te enseñan a, por ejemplo, cómo
ponerte un forro. Claro. No te van a llevar una banana y a explicarte ni nada, no, porque las maestras eso no hacen esas cosas. No, solamente te enseñan un dibujo quizás. O Un video. dibujo, pero no sé si te enseñan, te van a enseñar A mí- que el a mí embarazo escuela- está malo, que si un mago te toca te vas a embarazar, si te gusta un mago está mal, y si vos si te gusta un chico está mal, y si no tenés mucha enfermedad y se te acerca, entonces vos Te traumatizás. traumatizás y salís con un trauma Con temores. con la sexualidad. A mí en mi escuela me enseñaron cómo poner un forro, llevaron un A mí coso de también. madera Banana. y es más, la mujer como que lo puso con la boca, todo, dije, che, qué bueno, pero sí me pareció... ¿Qué te estudiaste vos? Dijo la Yo soy de Franca. Catamarca. Ah, Arriba. mira, catamarqueño, Sí, mira la S vos. estaba presente. Sí, Chaco, No. estamos medio atrasados, Sí, no, pero algo que me sorprendió de toda la educación y todo lo que sabemos, la mayoría del sexo, es que es muy falocentrista. Yo, por ejemplo, siempre aprendí de cómo es el pene y todo lo que necesita el hombre, todo lo que le excita, bla, 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 pero ¿y la mujer? ¿Qué ¿Y onda? la mujer qué? Pero O sea, el falocentrismo sale de la pornografía. bueno, La ¿Y pres- nosotras qué? Lo que pasa es que la presión social que existe es para el hombre por sobre todas las cosas. Sí. Que tiene que haber un pene erecto sí o sí, que no se le tiene que caer en todo el encuentro sexual, que tiene que llegar al orgasmo. ¿Y cómo hace, pobre tipo? Sí. Está nervioso, tiene drama, no llega a fin de mes, no tiene un mango, qué sé yo. Está y lleno de encima tenés que Y problemas. encima se te tiene que parar, a tener que tener dura, tener que acabar, tener que... Y encima Pero- tiene que hacer acabar vos a la otra. Pero O sea, hay juguetes para eso ya. por supuesto, hoy por hoy ya tenemos millones de juguetes. La empresa del juguete creo que es una de las más Qué grandes. locura, Sí. ¿no? Y Qué encima locura cómo ha cambiado hay eso mucha también. gente que no conoce, no tiene conocimiento No. de toda la cantidad de juguetes que hay. No. Pero ahí está el descubrimiento de hacia la mujer, porque la brecha orgásmica que existe entre mujeres hetero y mujeres, dos personas con vulva, dos personas con pene y una persona con vulva y con pene. Las dos con vulva de 10 encuentros sexuales tienen 10 orgasmos, 9 o 10. O sea, vamos, Wow. todavía. Pero ¿qué pasa? se conoce. Los dos Se conocen muy se bien. conocen. Para las dos personas que tienen pene también, 10, 9, 10, y ahí problemita, pueden que lleguen a 9. Y las personas hetero estamos en 1 o 2. Claro, con suerte. What the fuck, ¿qué te Años pasa? sin tener orgasmo, las mujeres. Sí, años y ni hablemos de nuestros antepasados. No, bueno. ¿Podemos decir que Oh, hoy en día man. estamos teniendo mejor sexo que antes? ¿O qué decís vos que sos la que Ay, mira, que no está metida? sé, porque está viendo Estadísticamente, digamos. y estaba viendo muy poco sexo. Claro. Bueno. Estábamos cogiendo menos, chicos. Mira. Y Lo que pasa es que hay pasan mucho- muchas cosas. se está robando el show, lo que es el sexting. Exactamente, ahí También. está el error, porque está muy al alcance de la mano mandarle la foto, todo. Claro. Ya, el chongo acabó y chao, no te Claro, escribe más uf, hasta el otro día. ya está. Ahora semana que viene hola perdida. ¿Cómo que perdida, pelota? Qué perdida, pelotudo. Si el que no me mandaste mensaje sos vos. Lo único que quería ver era una foto y te vas. ¿Qué perdida me hablas? Bueno, y ahí hablaste del chongo que acaba y ya no te quiere ver más, te bloquea si puede. No, Pero si la puede mujer- te bloquea, te ignora, te y elimina. la mujer, la persona con vulva, ¿también le pasa ese rechazo después? Porque es muy común del hombre. Por pero la mujer supuesto, también. de mandar su foto, y te la haces todo fácil. El otro Claro. no tiene que bañarse, no tiene que cambiarse, no tiene que gastar en el Uber, no te tiene que pagar la hamburguesa, no te tiene que pagar el trago, hacer nada no tiene que hacer. No tiene que usar ni la lengua. Claro, nada. Diablo. Ni la lengua. Se perdió ese No tiene coqueteo, trámite que se le esa pare. salida. La presión social de que se le pare, que la otra le diga, ay no, pito corto, me voy a la mierda. O No, sea, no, no. Vamos a saludar un poco a la gente que está Ay, a presente. ver. Ahí pusieron buenas, que lujo la gente de Marisa, la genia de Marisa y Oscar. Saludos chicos besito, para mi amigo Franco. Oscar. Apoyando a Franco desde Catamarca. ¡Wow! Ay, Solicitadora, Franca. Besos de Franco y Fede siempre lo dan todo desde donde nos toque estar. Ay, qué lindo. Es mi mamá, Isa. La suegri. Qué tierna. Les mandamos un beso a todos. Ya saben, estamos acá con Mari. Cualquier consulta que quieran hacer, les pueden preguntar. Ya, que ahora, hoy es ya gratis, mismo. está hasta las 19 es gratis. Después Hagan pagan preguntas. todo. Claro. Después de las 19 tienen que dejar 30 y dorso de la tarjeta de crédito, así cobramos. solidarias. Sí, y también va a haber música en vivo. También voy a cantar unos temas. Y como no vino Martu, dije. Va a haber tarot. ¿Por qué igual. no puedo tarotear yo también? Ay, Vamos a yo tarotear igual. quiero tarot, yo quiero ¿Querés tarot. poner Sí, algo yo quiero un poquito más tarot. y después te respondo unas Por preguntas, favor, ¿querés? Dale, por favor. Dale. Sigamos charlando. Y yo tengo una consulta. Dime, Porque ven. las chicas están con muchas dudas. No saben bien para qué utilizar los juguetes. Mira, No saben lo que es un succionador de clítoris. y es
lo que directamente ni siquiera tenés que pensar en nada. Vos lo ponés a marchar, buscado, o sea, tratá de saber dónde está el clítoris por lo menos. Por lo menos mínimo. Claro, sabés que arranca tu por acá, cuerpo. No, tenés que saber dónde está el clítoris, mínimo, ¿no? Poner el clítoris y hace todo solo. Solo. Es como el que limpia la casa, tipo que el robot que lo prendés ahí va. El robotcito, vos tirate a mirar Netflix, hace todo. Es muy popular el succionador, muy popular. Es el que más salida tiene, Sí. el que más y el otro es el juguete que es como para pareja, o sea que el vibrador, El estimulador. y que, claro, y que tenés el control. La pareja sí. tiene el control. Hay uno que se usan en la ropa, las mujeres se lo ponen en la ropa interior y tiene un imán Sí, sí, y se maneja con control. Y después hay uno muy popular. con la app. Yo trabajo en un sex shop. ¡Apa la papa! Hay uno muy popular que es así de esta forma. Ah. Sí, como una Una C. cucarachita. Ah, que la C. Bueno, Como una ese C. es el que te digo. Ese te Ah, va ese que a decís, estimular el punto G por dentro, porque tiene dos motores. afuera. Y el de afuera te estimula el clítoris. Y cuando entra el pepino. En la cavidad. cuando Entra en la el cavidad. pene, estimula el glande del pene. Porque Por, vibra. claro, vibra. Sí. Olvídate. Top sellers. Ojo, eso también lo puedes usar analmente. O sea, no solamente lo puedes usar. Y también entra el pene. Claro. Están para jugar, chicos. así que- Diviértanse, expláyense, jueguen, usen. Exploren, gente, asesórense primero. No empiecen a buscar el pepino, la zanahoria en la casa, el sacafuente, no, el desodorante. Porque eso después trae consecuencias. Vos no Después querés que es se una entere radiografía. nadie. No voy a comprar para que nadie se entere. Voy a usar el pepino y después te va a la guardia, se enteró y salís de mañana en Infobae. Sí, por favor, también- No, en crónica, último momento. Ah, porque hay mucha gente que se olvida que existe el lubricante, que siempre está que me duele, ¿no? Por favor. Como gente, El lubricante. No usen aceite, no usen manteca, no, aceite de va. cocina. Por favor. La saliva, no. Ahora hay aceites que son lubricantes también. También, Que para sirven masajes todo. también. Para Masajes y para- lubricantes, está Sí. buenísimo. Y recuerden, chicos, por atrás, todo lo que tenga tope. Todo lo que tenga Porque tope, si no tiene siempre. tope, Baja la Succiona. guardia. ya lo dijo Mario. Vas a la baja guardia, sí. Porque eso Succiona y no vuelve a salir. succiona. Claro. Y si sale, no sabe cómo puede salir. ¿Alguna vez vieron Ya caso entró así, cerrado del así. hombre que tenía Ay, no. metido un Me da mucha impresión. consolador de oro ahí? ¿De oro? De oro. Si era de oro, se le Claro, saco yo con también. los dientes. Terrible. El caso cerrado, búsquenlo, ¿Sabe qué? búsquenlo. Yo, Caso cerrado. El caso ahí me cerrado, la doctora Paula. una de mis seguidoras me escribió, se le fue el plug, chicos. El plug tiene tope, igual se les perdió, se les fue. Pero estaba... No, ¿vivo? No, el plug se le fue y ¿qué pasa? No se dio cuenta. Porque el vago le seguía dando por todos lados. Bueno, cuando se van, che, ¿y el plug? Ay, no. El plug buscaron bajola. No se dio cuenta. Imagínense. Ella lo tenía adentro y no lo sintió. Te juro. Y buscaron la sábana nada, hasta que luego le dice, che, boludo, ¿por qué no vas al baño y te fijas? Crack, 2 deditos y lo enganchó. Ah, lo encontraron. No Sí, creo sí. que la guardia- No, lo sacó. Quedó la anécdota porque en uno de yo estaba haciendo un show, yo hago un show con un transformista que se llama Lo Lamento. Y estábamos haciendo amo! Ninfómanas calentitas se llama el tema. El show, calentitas, sí. me encanta. Y estábamos hablando y ella contó delante de todos. Ya me había contado a mí por privado y yo no le iba a mandar al frente. A mí me pasó eso, chicos. A mí se me fue el plug, contó todo. Y tenía tope, el de corazoncito. Bueno, chicos, que tengan más. ¡Ay, el del brillito! Agrande el tope. Por favor, se los pido. Acá No están sé si vieron- muriendo de risa. Yo conozco el mito del conductor de tele con el desodorante. ¡Ay, no, Es baja! verdad. Pensé exactamente. No manden al frente a la gente. Reacciona, nunca te abandona. Ah, pero se- Ay, sí, ya sabemos de quién hablan, pero no digan. Buenas noches, amiga. Ay, No, no. una pregunta. Vos que te relacionás mucho con gente y te consultan y todo, ¿cuál es la práctica más tabú que tienen hoy en día? O sea, ¿qué es lo que la gente no se anima a hacer o que tiene dudas? Hombres y mujeres. El anal, claro. Anal. Sí, es básico. ¿Cómo que no? Y No. para el hombre heterosexual sí Lo que se pierde. suele ser muy rígido con ese tema. Sí. Pero es un tema de desinformación, pero totalmente. O sea, yo he visto Exactamente. incluso donde trabajo que se dan talleres a veces, ¿viste? Y
he visto entrar parejas completamente herméticas así, aparte rodeado de dildos por el pasillo, tipo, ¿de dónde me trajiste? Y salen súper relajados, claro, un arnés colgado, unas esposas, y salen después súper relajados un hombre que entró así súper rígido me ha dicho, che, tengo ganas de probar, me gusta, como que necesitan informarse para entender que... Y de saber que no es nada anormal ni te va a hacer gay. Eso es lo que partamos de la base, porque es el miedo. Y también puede existir el caso de que no te interese y no quieras, y es válido también, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene miedo y directamente ni siquiera se abre a informarse. Y a veces también tenemos otros chicos que tienen ganas, pero tienen miedo. Sí. Entonces ahí es donde falta la charla. Y también no tienen que comenzar con algo así, chicos. O sea, comiencen de... No sangre, claro. Acuérdense de menos de a poquito va entrando cada vez más montoncito. Exactamente. No se vaya con la gigante de una. Exactamente. No, increíble. Ahora se escucha. Listo, nos estaban escuchando mal, ya nos escuchan bien. Gracias por avisar. Al micrófono. Gracias. Bueno, y entonces allá tienes un sex shop. Sí, online. Oh. ¿Qué onda, Chaco, con los juguetitos? Y trabajo también mucho lo que sea Asunción, Paraguay. Ok. Más todavía. Más relajados. No, más cerrados. Más cerrados, mira. Son muy cerrados en Paraguay, sí, ¿no? Sí, no se habla, es muy tabú el sexo. Muy estrecho. El hombre es como muy machista. Claro. No, y no se ve mucho el hombre gay ni nada porque es muy cerrado. Demasiado. Sí. Y guarda que vayas a ver una traba caminando en la calle, ¿no? Ay, amiga, por favor. Amiga, ni se te ocurre. Por ahora la golpeada. La puta madre. No, qué horror. No, te juro. Claro, muy cerrado. Y bueno, sí. ¿Hay algo que pensabas sobre el sexo antes que hoy en día ya no lo pensás? O sea, algo que esto de estudiar y todo esto, que te haya cambiado la cabeza en cuanto al sexo, digo, ¿no? Sí. Antes creía que tenía que tener orgasmo sí o sí, antes creía que tenía que llegar sí o sí, antes para mí un encuentro sexual tenía que haber penetración, tenía que haber un pene parado sí o sí, claro. Y hoy me doy cuenta que el encuentro sexual es otra cosa, antes no importaba si había conexión, íbamos al muere, y hoy me doy cuenta que todo parte desde la conexión, y que el sexo comienza con una mirada, con un beso, y hasta la primera cervecita que te tomás, claro, que ahí arranca todo. En una caricia, digamos. Totalmente, y después, y a respetar, decir, no quiero, o a tener que decir, tengo que cumplir, tengo que hacerlo, y yo puedo decir, no quiero, no, y mi derecho. Claro. Cambian muchas cosas. Sí, hay algo súper importante con esto de la previa, ¿no? De que vamos a volver al mismo tema, ¿no? De que siento que también es el machismo y esta cosa de estructural que venimos intentando alivianar, pero a veces no hay previa. O sea, a veces cuesta mucho que haya previa. A veces no entienden que va más allá de la penetración. Exactamente. Puede haber mucho más disfrute en la previa que quizás en la penetración. Hay una conexión energética. Vos te conectás con la energía fisiológicamente al cuerpo por el intercambio de fluidos. Pero la conexión energética no. O sea, es too much. No es lo mismo tener un encuentro con alguien que vos no tenés esa conexión o esa energía, pero igual vas a intercambiar energía. Igual va a quedar cosa de ese otro en vos. Y vos le vas a... ¿No le pasó que estuvieron con alguien y quedaron hechos fleco, bolsa? No pueden levantarse del desgano total. Te chupó toda la energía. Y lo vi mucho ir a los bifes, como se dice así, a los bifes. Claro. Se ven, chao, listo, si te viste no me acuerdo. Bueno, lo que pasa es que hoy hablamos el otro día, o sea, hoy es todo rápido, es todo acelerado. Claro. Vos escuchás un audio en 2 y querés que sean 4, 3, 2, más rápido. O sea, todo precoz. Todo rápido, todo precoz. Al pam, miro lo que viene, chao. Nadie te escuchó ya en 1 ni en 1.5, no, ya en 2 y si se puede más, o sea, y todo está así. Entonces en el sexo también, que vamos, ponemos hoy. Y no es así. Claro. Claro. Por ahí como que volvamos un poquito a lo antiguo, al que hacer esperar. Hagamos esperar, chicos. Qué difícil igual, ¿no? Ahora con todo, o sea, más allá de que nosotros lo entendemos, lo decimos sí, ¿cómo haces con todo que te avasalla? ¿No? Qué difícil, qué complicado se vuelve ahora. Claro, sí, te quedas con todo atrás. lo que tienes a tu alrededor, ¿entendés? A nivel... Demasiada estimulación. Exactamente. Sobreestimulados estamos.
Y ahí vienen los conflictos de sexualidad, porque no hay buenas erecciones, por la sobreestimulación. No hay conexión porque también comparan mucho lo porno con lo real, no hay. Hoy te compran una muñeca como que estuvieran con la actriz porno, ¿entendés? ¿Y ahora que hay robots? Claro. Claro, o sea... En breve hay robots... ¿Qué vamos a hacer? Mamalones y todo. Es que bueno, mirá, ahora me estoy acordando. Esto yo de las cosas que vi ya, tengo muchos juguetes en la cabeza. Claro, tengo muchos juguetes en la cabeza. En cualquier momento me quedé en la casa con un robot. Porque él y yo somos pareja. La Franca corriendo por todo el departamento y el robot atrás. En el medio, los dos. Pito. Te va corriendo con el pito en la mano, muñeco. Hay un masturbador. El masturbador son generalmente de silicona y demás. Pero hay un masturbador que viene en una caja tipo iPhone, o sea, viste como que lo sacás así, ¿entendés? Falta que lo prendas como un iPhone. Que prenda luz. Claro. Sí. Y eso vos lo introducís en el pene. Y hace solo todo. Y no es así. Chicos, o sea, tiene Te muñequea. velocidades, texturas, temperaturas. Se mueve como maneja todo. Vos tipo te vas a cocinar, ¿me entendés? Claro. Lo tenés ahí puesto. Cerrás los ojos y te imaginás con quién Una estás. locura. Entonces, Una ¿dónde locura, queda boluda. el encuentro? ¿Dónde queda la conexión con el ser humano? Claro. O sea, es deslechemos, ¿no? Punto. Ay, puta, sí. Punto. Justo Ahí iba a se va. decir eso, me ¿A qué salió la apunta palabra. eso? A deslecharte, listo. Fuerte, sí, pero real. Es fuerte, pero es real. Que no haya Sí. conexión directamente. Exacto. Entonces, Bueno, los chicos y- hoy en día, ¿qué hacen? Que una persona, un chico de 20, de 20 y pico, hoy de 10 años están mirando porno. Sí. Y el porno como que está rompiendo la cabeza a todo. Quemando Bueno, ya la hace cabeza. rato que vienen, porque Sí. es Y como... están mal informando a la juventud. Sí. No, y aparte también como Y a que los está... grandes, nena, a Sí. los grandes. Ay, por Dios. Y Sí. está mucho esto del sexo Claro. violento, de Bueno, la pero a dominación. algunos nos gusta. Sí, no, es que no digo que no, Que pero sí. digo, o sea, Pero está hay como... muchas que no, que nos gusta más el romántico, más el... Claro, Bueno, pero como pero- que en el porno está como esa norma de que Sí. todo Que tiene va que a ser ser todo así, tiene que ser. todo es así, todo es Claro. fuerte y todo de la mujer la revolea, le Sí, pegan. sí. Quería llegar justo a la parte Contra la ropa, contra la del mesa, contra la BDSM, a la parte ruda. Allá ni en pedo, en Chaco, ni en pedo, no te piden ni un látigo, ¿o sí? No, sí. ¿Sí? Sí. Tengo unas cuantas que A son la mierda. zarpadas que... ¿Qué Está bueno, ¿qué está trajiste bueno. de nuevo? ¿Qué trajiste? El látigo, Claro. la esposa, todo quiere, sí. Mirá. Sí, el son... diablo. ¡El diablo! Claro, todas diabólicas en Chaco, diabólicas. Sí, son calientes. Entonces tenemos temperatura de 45. ¿verdad? Claro. Viven Estamos acaloradas. acorde, Son mujeres fogosas. Viven acaloradas. Kenchi, sí. Mirá vos. Zarpadas son. Y tenés mucha variedad de lo que es esa temática, digamos, allá, o sea, o en tu tienda, digo. Fíjate que estuve sacando fotos, ayer estuve por San Telmo recorriendo la feria y vi unas máscaras de cuero divinas. Ajá. Saqué fotos todo porque dije BDSM a full Claro. acá. Mucho cuero, Mira, mucha como cadena. una Bueno. la máscara. Sí. ¿Para qué le das letra? La Pauli. Paulígota, ¿para qué me dan letra? No. Resulta que teníamos una fiesta de disfraces, ¿no? Y una de mis amigas dice, bueno, chicas, yo me voy a disfrazar de Gatúbela. Dale, genial. Bueno, buscando por Mercado Libre, compra la máscara. Y la máscara era de sadomasoquismo, no era una máscara de... No era una máscara de Gatúbela. Ay, qué tonta, me confundí. No, bueno, cuando se la pone, Ay, qué distraída. chicos, ¿en qué momento respiro? No tiene para respirar. Bueno, no, sí. eso va en la boca y te atrás. Ay, qué impresión esa máscara. Eso me daría. Ay, yo me desmayo. ¿La viste vos? Y el otro, Toda la cubierta y tiene un agujerito acá. Sí, muy Me Hannibal. encanta. Encima les cuento No, lo más chicos, no. chistoso de esto. No, baby, yo no, Chicos, no no, me no, interesa. bueno. Cae al No te lo cumpleaños. pongas vos, me lo pongo yo. Ah, Cae al cumpleaños un cumpleaños familiar. No, Con un catsuit negro y esa máscara. joder, me Y dice, casas. chicos, ¿por dónde respiro? Y mi tía, 50 y pico de años, me dice, pero eso es una máscara de sadomasoquismo. Amo. Ah, ella sabía. estaba informadísima. Amo. Ahí está el tema. Esa yo es estoy seguidora informadísima. Esa sabía. Tu tía es mi seguidora. Esa le compra la tienda online de Ahí Mari. estaba. Pero ella cayó con la máscara divina pensando que era Gatúbela. Terrible. Suele pasar. Cosas que pasan. No, pero hay muchas cosas. Después hay pinchecitos, no sé, igual yo ese mundo
No me... No me quiero involucrar. Sí, no, mucho no. Despacito. Ay, despacito con el meme. Fede es lo que sería vainilla. Ay, sí. Soft. Sí, tierno. Muy soft. Muy Tierno. soft. Y a la Franca la veo como frutilla. ¿Qué frutilla? Esta es... No, esta es todo terreno. No, todo terreno. Ya, todo terreno, la claro. el interior somos así. Igual... Gauchita, ella decía, Igual todo. juguetes sí, o sea, ahí permitió juguetes, pero esas cosas violentas a mí ya no mucho. Ya no. me- Bueno, pero tenés límites. De todas las Esas sagas, cosas- la Esas delicada. cosas que hacen los chicos jóvenes no... Pero vamos por los libros, o sea, pongamos La algo, una convencional. palabra donde vos parás de pegarle. Claro. ¿Cómo? Que una palabra y que diga, o sea, eso Es basta. que se la digo al toque. Claro. Claro, ¿Qué no hizo aguanta. así? Qué aburrido, claro. ¡Amarillo! Tipo, a ver... ¡Ah, ya está! ¡Listo! ¡Stop! Sí, sí. Igual nada, viste, uno va cambiando. Yo por ahora... Ya no estás inventando, ¿eh? Capaz que dentro de un par de Guarda, meses, la viste, puertita, paso por la la tienda de Mari. Guarden el tape. Guarden el tape. Fijar tweet. Che, y te quería preguntar, si tuvieras que darle un consejo a la gente que está escuchando ahora, así, como para cambiarle la vida sexual, ¿qué le recomendarías? En general, ¿no? Comuníquense, hablen. Comunicación. Porque es lo principal que hace falta y hace que la pareja se venga al carajo, la falta de comunicación. Porque me preguntaban, ¿en qué momento tenemos que saber que vamos a acudir a un terapeuta o a hablar con vos? No tiene que llegar ese momento. Vos ya tenés que tratar de que cuando te estás dando cuenta que posiblemente me estés necesitando, ya fíjate que vos solita puedes ahí arreglar la cosa. Ya hay una charla que tenés que Ya sacar, tiene que haber tener. una charla ahí. ¿Y qué porque vamos cambiando a través del tiempo. Como dijo, hoy no me gusta, quizás mañana sí. Claro. Bueno, entonces, hablemos cada tanto, che, ¿qué te gusta? Mira, no me gusta más lo otro. ¿Viste? Cuando antes me metía, no sé, dos, no, ahora no quiero. Si ahora quiero, no me gusta tan. Vamos, para más, para menos, pero siempre vamos cambiando. Claro. Ahí me está tirando para mí las cartas. Ya, yo me estoy preparando, sigamos charlando, pero ya me estoy preparando para... Mi Ya energía comienza la está- mezcla. Bueno, yo quiero contarle a la gente que pueden contarnos alguna anécdota o preguntarnos cualquier duda, que ya que la Totalmente. tenemos a Mari acá. Sí, Sí, re, sí, y re. anécdota preguntas que también nos de- encanta porque te juro que yo voy a escribir un libro, voy ¡Ey! armando notas así, tengo mi cosita de notas con las cosas más así random, Ay, que te- random. Que te hayan Que vos contado, sí. digamos. Claro, Como la que del fueron. Blue, que se le fue la miércoles. Esa es Esa del buena. blue es terrible. Ella es terrible. Ya me dio miedo. Ella es terrible. Bueno, claro, ella es terrible, Ella es claro. terrible. Ni así paró. Ni Quería así el club paró. más grande todavía. Acá pregunta un chico. El mejor consejo. ¿Qué pregunta? El mejor consejo que se consigan un amante. ¿Por qué no? Pero ojo, un amante no suele ser una persona, puede ser algo que te guste hacer. El tarot puede ser un amante para él y Puede ser tan- el robot que les conté. bueno, eso es un re amante con la cara de Chayanne. ¡Ay, con la cara de Chayanne! Por No, favor, puede te ser lo con la cara de pido. Ricky Martin. Ay, qué lindo que está Ricky Martin. No sé, no sé, no me quedo Qué con rico, qué Chayanne. rico, ¿no? Certificado por Chayanne, ¿cómo es eso? Certificado por Chayanne. Que Igual- diga firmado por... Claro. Exacto, Firmado por Chayanne. ¿entendés? Que Algo- tenga sus medidas. No sé sus su todo. medida, pero que te baile así, imagínate. Ay, te vuelves loca. Qué hombre, ¿no? Qué hombre. Qué hombre. Ese movimiento. ¿Qué querés preguntar, Mari? ¿Qué tenés ganas de preguntar? ¿Por dónde querés ir? Vamos por el trabajo. Trabajo. Laboral. ¿Me decís tu nombre? O sea, Marisa Taborda, Gabriela, pero nombre Gabriela Marisa completo. Taborda. ¿Y tu fecha de nacimiento? 7 de enero. Todo lo que es todo el año. 7 de enero. Capricorniana. ¿7 de enero? Capricorniana. Mira. Capricorniana de Dominique. ¡Ah! Mira, tenés. Ahí tenés vos, con razón esa característica. No. Mira. Con razón le enganché buena onda al primer momento en el otro programa. Ah, Mi sí. amor. Así son. Ahora no jodan con nosotras. No, 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 son jodan con muy buenas, nosotras. son muy buenas hasta que se enojan. buena. Fa, No listo, jodas. no me sacas. Buena. Y después no vuelvo a mi eje. por mucho No, que- y si te hicieron la cruz no te va a dar bola, pero ni aunque le rueguen, ni aunque te estén muriendo al lado. Y si te hacen algo, no vamos a ir a pedir explicación, desaparecemos. Borrate. Listo. Bueno, estás laburando, tenés tu proyecto independiente en el sex shop, me dijiste. Estoy con el tema quiero saber el tema más de los eventos, de las conferencias, charlas, teatro, la parte de teatro. Bien, bueno, hay
salen cartas muy positivas, hay un camino como muy interesante, tenés que estar atenta. Viste, sale lo que es como confiar en lo que vos tenés ganas de hacer y empezar a agudizar las cosas. Viste que a veces uno hace porque conoce a alguien, porque pero Claro. esta persona está bien, igual es válido, pero en este momento tenés que centrarte en lo que vos tengas ganas de hacer. Si vos haces lo que no tenés ganas de hacer, la vas a empezar a pasar mal ahora. No es que quizás ni siquiera no significa que haya pérdida de dinero, significa que no vas a estar cómoda. Entonces, ojota a la hora de elegir eso, pero hay muchas planificaciones y hay muchos que, como sos una persona muy inquieta, entonces sale como mucha búsqueda, como que vas a encontrar varios proyectos. Ahora, elegí lo que tengas ganas de hacer realmente. Esa es la clave ahora. Y Bien. yo te diría, que estamos en mayo, no abril, ¿no? Mayo. Para Ya junio, tenemos mayo. ponele, vas a tener que ya decidirte. O sea, no tenés mucho tiempo. Bien. Vamos, ¿Sí? Maritza, define. Calle Corriente, Marquesina. Mínimo. No, porque aparte salen cartas muy buenas y tenés, o sea, te sale, vos estás trabajando con una persona, hombre, o sea, hay una persona, o capaz que es tu pareja, no sé, que te acompañe, digamos, pero estás muy bien acompañada, estás muy bien encaminada, digo, no dudes, Ajá. no dudes de lo que vos tenés y como obviamente vas a tener muchas puertas abiertas, sé inteligente Hay que a la hora de ver cuál elegir. Claro, ese sería el consejito. Bien. ¿Sí? Excelente, me encantó. Y veo Money. Veo Mucha money, money, veo money. mucha Money. money. ¿Qué color? Lo que le gusta al capricorniano. Cabeza grande. ¿Cómo? El azul, cabeza grande. Cara grande. Cara Sí. grande, cada chica de El todas mismo. las caras. El mismo. Pero carísima. Y Escuchá otra- lo que dice. Como todos los capricornios. Le gusta la. Sí. Que no. ¿qué Mi mamá signo? es capricorniana, ¿Qué signo? dale. No. El signo de tierra lo necesita, como loco. O sea, como que- Exacto. si Bueno, no, como si no, no ves- están tranquilos. Como buen signo de tierra, igual eso, o sea, sos una persona organizada, estructurada, primero el dinero, después vemos. hablamos. Ujú. Sí, que en cierto modo está bueno, pero también viste que a veces puede jugar en contra eso. Totalmente. Viste que te lleva para Un otro lado. hay que buscar Y- equilibrio así. Equilibrio, ¿eh? sí. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer? No, esa es la que más me. ¿Sí? iba así. Esa es la Bueno. que más tendría que. Y en el sentido amoroso o de algo que quieras saber. O si no, le tiramos un mensajito del oráculo. Mira. A ver del oráculo. El oráculo que después le voy a dar un mensajito del oráculo a la gente que está acá presente. ¿Dónde y cuándo? ¿Qué dice acá? Hay show. ¿Dónde y cuándo hay show? Mirá. Ay, bueno, en Chaco estamos organizando. Quisiera hacer uno acá, en realidad. ¿Resistencia? Sí, pero quisiera planear uno acá. Bien, bien. Ya. Para la gente de acá. Contanos qué pasa en el show. Sí, así, Mari. cualquier En cosa. el show nos ponemos hablamos a de buscar todas lugar. las cosas de los tabúes, de los mitos, sacamos dudas, todo de esas cosas que no se hablan, hablamos de todos los tipos de género, no nos centramos en una sola cosa y por sobre todo sacarse las dudas para que la gente pregunte, porque una pregunta que hace uno le sirve al resto. Bien. Generalmente hago, por ejemplo, donde hay catas de vino, degustaciones, cuando me llaman ahí, se juntan 20 mujeres, eso es fantástico, chicos. Un traguito y la mujer habla todo lo que necesita. y no Todo lo para- que le complace. Larga Y todo. yo me voy Necesita. para una hora de show y estoy 2 horas y media, tío, no puedo salir. Mari, lo que yo hice, ¿te acordás que yo había hecho una encuesta en redes Sí, sociales sí. para el anterior programa? Y voy a usar una pregunta que me llegó después, que es muy buena. Sí. Y me preguntaron, si a un hombre cis le gusta una chica transgénero, ¿es gay? Es eso lo que preguntan. Y digamos, ¿cuál es el problema? Que fuera gay o no gay. ¿Qué? ¿Por qué ¿Por qué- se tienen por qué que le poner tienen- rótulos? claro, por qué Ahí es rótulos? que soy vegetariano, soy carnívoro, me gusta. ¿Por qué? Necesita la etiqueta. ¿Te gusta la persona? Hay algo natural de querer pertenecer a algo que tenemos nato, ¿no? Nos etiquetaron. Y, nos y tenemos etiquetaron. esa, Necesitamos esa como... pegarte acá, eso. costumbre. O ya es tan grande la diversidad, entonces. Pero es como que le tienen terror a la palabra gay. Sí. El letrero le tiene pavor. Sí, 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 sí. Entonces, te gusta, disfrutar, no te enrolles, porque vas a llegar a la cámara y decir, "Ay,
¿será que soy gay? Me metí el dedo en el culo, ¿seré gay? No te preocupes, disfrutalo y listo. Disfruta, relajá. Relajá y chau. Relajá, pasala bien y después pensar. Real. ¿Cuál es el problema? Real. O sea, no hay algo que te pueda decir, sí, sos gay. Hasta acá sos hetero y hasta acá sos gay. No hay nada. No. Está todo en uno. La línea de lo gay. Sí, Pasamos la línea de lo ¡ay, gay. estoy al borde! ¡Me caigo! A 300 metros, la raya de la homosexualidad está cerca. En el güey. Deteneos. ¿Qué tenéis? Y volviendo, Es hora de frenar. volviendo al tema de tu show, o sea, como que es hablar con la gente Sí. gente interactúa, no es algo guionado, no es algo No. que está, ay, no se rompe la cuarta pared, se rompe esa cuarta pared, hablas con la gente. Necesito primero romper el hielo. Claro, Claro. interactuar. Y eso lo haces en Chaco, ¿y cuándo sería? y a Hago en dónde? Chaco, hago en Asunción, lo hago en Corrientes porque estamos ahí al lado también. Donde se arma, necesite. Y hago yo sola, para lo Ajá. que sea más que nada. Mujeres, despedidas de solteras, cumpleaños, cata de vino, todo lo que sea, hago generalmente sola. Y lo que sea show y teatro, hago con un chico transformista. Bien. Que es Lo Lamento. Y bueno, ahí Lo hablamos. Lamento, me encanta Ay, ese Dios nombre. Ese Dios nombre mío. genial. Lo tienen que buscar, Fabuloso. síganlo. Ahora hace con Carmen Barbieri el 6 de junio en Resistencia va Carmen. Y hacen un show ahí. Wow. Recordarnos tus redes sociales, así la gente te vaya a seguir y busca toda esa información. Taborda.ok. Fácil. para que me Marisa.taborda.ok. Punto ok. encuentren. Muy Soy bien. facilita de encontrar. Muy bien. Perdón, mi amor. El que No me te lo busca tomes me personal. encuentra. Que sí, vos te lo tomes personal. Esto es así, vos tenés que decir así, Mari. El que me busca me encuentra. Lo dijo Pauli, no lo dije yo. Lo dijo Pauli. En defensa de Mari lo dijo Pauli. Si la buscan en redes sociales la van a encontrar fácil. Maritza.taborda. No. Maritza.taborda.ok. Ay, chicos, yo le había recomendado para que le hagan una entrevista a un amigo que me hizo. Él es un chico paraguayo y me hizo una entrevista la otra vez cuando vine, estuve en noviembre, hicimos en el mar una nota divina. Wow. No saben lo que salió de ahí, la cantidad de seguidores, consultas, preguntas, de todo, porque tiene una comunidad muy Qué amplia. bueno. Y yo le hablé y usted dijo, ay, me voy de una. ¿Pero Porque está acá? Se van a enamorar porque él es hermoso. ¿Cómo se Sí, llama? está acá. Él se llama Alexis Tatú. Alexis Tatú 94, así busca. Alexis Tatú. Hola. A ver, vamos a buscar y lo voy a llamar. Le mandamos un saludo. Pauli, y- te vas a tener que atajar, Pauli. prenderte de todos lados. Le mandamos un saludo. No, se va a tener que atajar él, porque yo Esa. cuando quiero, Vive en la cuando villa quiero 31, vengo. creo. ¿Cuál es la que está al lado de tu retiro? 31. Él ahí mirá. vive, ahí maneja todo ahí. Mira. Así que Le encantado. vamos a escribir. Te saqué una carta del oráculo. A ver, ¿qué me dice? Porque ya te me vas, no, ya nos dejas, nos abandonás. Te saqué una carta que dice lo siguiente, mirá, esto es un mensaje general, Sí, ¿sí? tómalo, déjalo. Ujú. Esta carta te alienta a dejar de lado cualquier temor de falta o pérdida con respecto a lo material. El número que salió. 69. Me estás jodiendo. Justo Es ese el número. número de Maritza. Me jodés. 69 o 96. ¡Qué casualidad! Bueno, No te digo. eleva pensamientos y vibración. Si es necesario, haz orden y limpieza. Convierte tus espacios en lugares armoniosos, llenos de alegría y de paz. Mantén positividad en todo lo que piensas, dices y haces para permitir que el caudal de energía creativa y positiva surja. Me cierra todo lo que me estás Esa. diciendo. Entonces tu número es El 69. No estaba preparado esto, 69. chicos, ¿eh? Increíble. No estaba para preparado. arriba y para abajo. Justo ese número. Todo, pero Después le tenés que ni mandar si la lo fotito. buscaba, ni si lo buscaba Ah, sí. salía. Después te mando la fotito. Sí, dale. Del mensaje. Me encantó. Acordate. Acordate. El No, número de son- Maritza va, es 69. 10 minutitos más. Dale, vamos a quedarnos 10 Bueno, Seguimos 10 más. minutos, Seguimos bueno, con está las bien, seguimos consultas 10 y minutos con- más. Sí. Bueno, bueno, te iba a preguntar, bueno, ya hablamos de BDSM. Hay gente que, digamos, haya llegado a vos por ese problema de, por ejemplo, una persona es demasiado darky, ruda, BDSM, shibari, sogas, Sí. y el otro es Muy tranqui. la Madre Teresa de Calcuta. No tanto la Madre ¿Cómo Teresa, hacemos? pero vamos a tener que Equilibrar. llegar a un punto medio, vamos a tener que aflojar un poquito con esos deseos tan locos, fervientes, y quizás ir mostrándole a la otra persona hasta que agarre confianza y suelte el miedo y disfrute. Porque, ¿qué pasa? Una vez cuando va a hacer un trío, lo va a hacer porque para complacerle al otro.
y no porque lo va a disfrutar. Entonces, acá todo lo que me estás nombrando también lo van a hacer para complacerle al otro. Claro. Y no es así. O sea, el tema es que disfrutemos los dos. Claro. Pareja swing, generalmente, bueno, sí, comienzan todo, pero porque le están complaciendo. Hasta que, bueno, quizás les guste a los dos, por supuesto. Pero siempre que lleguemos a un acuerdo. Y ahí falta otra vez la comunicación. Pero si no hay comunicación, se sientan entre los dos, me hablan, a él le gusta atarme, le gusta qué sé yo, a mí no, yo no disfruto. Bueno, loco, va a tener que soltar un poco, aflojar, no le gusta, ¿qué va a hacer? Claro. Y aparte, Exacto. no solamente Aparte todo es un lo físico, fetiche. claro. Es más Hay un mucho, fetiche, lo más podés todo manejar. General, es más todo psicológico. Exactamente, entonces lo podés manejar, hacelo en tu mente. Total, el inconsciente es atemporal, él no sabe si es cierto, si demás, manéjalo acá. Claro. Pero lleva a la realidad, la práctica que te va a hacer feliz a tu pareja y que se van a poder, no te digo que estés siempre con el misionero, porque ese otro tema que estuve hablando con una pareja súper ortodoxas, religiosamente ortodoxo, 10 años de noviazgo sin tocarse. Claro, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué? Sí, Pauli, te juro, yo así fue. ¿Esto como, es real? Esto es real, Sí, chequémelo, hay gente esto es así. real. No me sorprende, pero sí. Wow. Sí, y después se casaron y a los 8 meses tuvieron mellizas. ¿Qué pasa? El sexo no existe entre ellos, el sexo está allá atrás, lejos, el chico está recansado, pero obviamente por su religión sigue siendo fiel. No quiero decir lo que le puede llegar a agarrar, pero ¿qué pasa? Te puede enfermar, porque emocionalmente no estás de acuerdo que lo que estás pensando, lo que estás queriendo, lo que estás sintiendo y haciendo, que tiene que ir en un orden así, directo. Claro. Claro. Estás todo esparramado. ¿Y por qué? Porque le soy fiel a mis creencias, a lo que tengo que hacer, tengo que ser el papá, tengo que ser el marido, entonces me voy, trabajo. ¿Y qué me decía él? Yo no tengo ganas de llegar a mi casa, porque solo veo que está la mamá con las nenas, yo perdí a mi esposa, ¿no? Y Claro, otra cosa, ya no tiene lo que Es lo la que tenía obligación antes, de, no claro, tiene, es una meba. claro, no se tiene siente el lío sexual que necesita. excluido, es como que estaba vacío en la casa y me dice, yo quiero seguir trabajando, no quiero llegar a la casa. ¿Qué pasa? Tiene 32 años. No, terrible, claro. 32 años, Aparte, ¿no? Claro, Ah. muy joven. Bueno, ves, ahí está también, bueno, igual ya si está en el medio, o sea, si está la religión arriba, Sí. esto ya hay un tema, digamos, que es muy difícil quizás si ellos aceptan salir un poco de ese lado. Igual les vendieron los juguetitos. Bueno, bien, porque yo creo que es difícil también. Sí, empecemos despacito, le mostré un collar vibrador, el collarcito que tiene acá como un péndulo y vibra con 7 vibraciones. O sea, empiecen con los masajes, porque no le voy a enloquecer que se lo meta porque ella está muy así atajadita. Claro. Y después de poquito vayan bajando, vayan descubriéndose, velas para masajes también, las de Ay, las soja, esas velas, velas son sí, divinas, las la velas. vela que Son velas que no sé qué es lo que tienen. O sea, no, soja pueden ser. sí, porque es una vela que cuando la prendes, o sea, se usa para masajes, la cera que queda, Supuesta que no es cera no es real, cera. la tirás en el cuerpo y no quema. Y esa te sirve para Y masaje. se es transforma divina. como aceitosa. No, es muy loco. Es divina. Entonces, Muy loco. también les vendí eso. Después Bien. las cartas con las posiciones Kama Sutra, porque solamente conocen misionerito y Y el costadito. caballito. Pedimos un y corte. ni caballito. Claro, el caballito es muy fuerte. Y bueno, entonces ahí jueguen con esto, vayan de a poquito. Sé que mejoraron, ¿viste? Bien, Pero bien. como te digo, siempre la comunicación y es difícil. Casos así, como te digo, Hay muy, miles. muy random. Sí. Y exploren, porque a veces no es tan solo que te va a excitar la vulva o el falo. Catamarqueño, Claro, vos dejá de no, no, explorar no. porque vos Es que tenés no, una cara de exploradora. exploradora. Ella es Dora Exploradora, se me... No, pero a veces puede ser, no sé. Dora la todo. exploradora. A veces, Catamarca. a veces Quiere es como la divertir. sensación, a veces son los olores, a veces es algo que tenés puesto, a Los veces 5 todo. sentidos. Claro. Los 5 sentidos. A veces, como dice, Es somos verdad, es más verdad. olfativas. Algunas personas somos más Adhiero, olfativas. Y hay personas Sí. que les gusta el olor de la pareja. Claro. Hay otros que son táctiles, les gusta tocar. Claro. El otro le gusta ver, quiere que tengan. La chica no le mandaba fotos, no tenía lencería erótica, nada. Nada. Básicos totales. O sea, por Muy el chico el que más básico. sufría, porque ella estaba re Y, mamada. pero es muy ortodoxo, al ser Bueno, muy ortodoxo, ¿viste? sí. Es Y difícil. un poco cuando la pareja ya lleva muchos años se pierde toda esta cosa de, Si no tú sé, la el trabajás, sexting, por ejemplo. sí, sí, como sí, que sí. no hay sexting en una Y pareja. ya te conocés tanto. No, ya te conoces tanto que no querés ver. Pero bueno, Si ya sabes lo que hay. roles, no sé, jugar Claro. ahí como, bueno, hoy Un tenemos que disfraz, estar conociendo. videollamadas o algo.
pero no sé si tanto sexting, pero innovar. Claro. Vamos a innovar. Vamos a innovar. Juguetitos, vamos a salir de la cama, vamos a un telito, vamos a otro Ay, lugar. claro. Porque el telo está algo. cayendo mucho. El telo está cayendo mucho. Obviamente la adquisición, el tema Claro. económico está, pero está como allá en Chaco está en decadencia el telo. Como un problema allá. Hay muchos, yo digo, le digo, bueno, lo que pasa que hay muchos los Airbnb, por la misma plata están un 24 horas y el otro está 2 horas. Bueno, pero que sea esto Claro. de una experiencia. Una wow. experiencia, hay que vivir, exacto. Incorporar juguetes, si se animan, incorporar un tercero. Exacto. Porque eso suma, si están bien o si está mal la pareja, la va a separar del todo. Claro. Si la pareja está bien y lo que quieren es ir explorando, bueno, van sumando. Y hay muchos juegos. Hay unos se dados puede que vos explorar podés tirar mucho, y está sí, bueno. posiciones. Te sale en la Igual, cocina igual, el igual, pete. que Claro, sí, también. El que gira. No sé si viste que hay uno que es como un contador Sí. de monedas, que vos lo vas apretando Sí. y te tira un montón de poses. Sí, sí, de vas posiciones. parando. Hay otro que son los dados y sale dónde y qué hacer. ¿Dónde Claro. Claro, tipo beso ¿Qué sé yo? en el cuello. Pasar la No, lengua en la ay, pierna. yo fui muy grosera, le dije pete en la Charchirlo. cocina. Ah, y este, Bueno, me fui, Vete en la arranqué cocina, soft. ¿viste? Recordá que de las dos yo soy la soft. Claro, claro. Beso en la nueve. Un beso del asterisco. Claro. Eso. Pero está bueno ese también. Y el lugar, es verdad, porque es ¿qué? ¿Dónde? No. ¿Qué? ¿En qué parte del cuerpo y a dónde? ¿Y a dónde? ¿En qué parte de la Pero casa? Acaríciame el porque- pelo. Porque uno a veces no tiene la imaginación o como que está muy metido en otra cosa y Ay, no te Dios. das esa ideita tan boluda porque decir, estos daditos me van a cambiar y te van a hacer. Y hay cartas también. Hay uno de Kama Sutra. Pero hay otras cartas que te hacen preguntas Sí. y está Hay uno bueno. que se llama, bueno. hay uno que se llama, que es más para amigos igual también, pero se puede usar para parejas, que es más para charlar, ¿viste? Para, Sí, para ese yo conocerse. tengo, pero es el hot, Claro, como Que de esa pregunta experiencias. picante. Claro, preguntas más picantes, que se puede hacer Sí, tipo ¿no? para grupo ¿Cuál de fue el amigas lugar más íntimas. random que tuviste Claro. sexo? ¿Hiciste Ay, trío? Dios. ¿Quién de todo el grupo que te gusta más? Esa ¿Quién pregunta. del grupo hizo trío? Nadie. Ay, porque cuando con Lola hacemos esos shows, ¿viste? Y hablamos de sexo anal. A ver, ¿quién hizo sexo anal? Nadie. ¿Quién La entregó única- el rosquete? Lola, acá somos nosotras, boludo. Le digo, ¿quién se dejó tener rosqueta? Bueno, pero Eso. lo bueno es que hay un montón de cosas para experimentar y para hacer que crezca o en una pareja o en uno mismo también, porque también hay mucha gente que no se conoce o No que se no termina permite de... conocerse. Claro, eso también existe, digamos, también gente que está sola, que no está con nadie, por la vida o por X situaciones, pero también no termina de conocerse o qué es lo que realmente le gusta o qué es lo que, no sé, le puede llegar a motivar a... Sobre todo las mujeres heteros Sobre todo las pasan mujeres. este tema. Pero vienen mandatos sociales, ¿entendés? Vienen con una... no solo sociales, sino hasta geográficos, te diré, porque si nacen en otro... El otro quizás día- tenga más amplitud mental. No me acuerdo en qué lugar, no me acuerdo si en qué universidad, pero esto es una universidad tipo que yo les diga, no sé, Oxford, algo así. Por primera vez se hizo un escaneo completo del clítoris. Por primera vez. Primera en vez. 1998. Y los nervios, y cómo, o sea, están empezando a descubrir cómo funciona, chicos. O sea, no se hablaba 20, antes. 20. A nadie le importaba. Pero si era un nepe, olvídate. Ya estaba Increíble. todo estudiado, Función nerviosa. Todo, Increíble. qué hace, cómo no hace, cómo se... Todo sobre... ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Cómo? Ahora descubrió en 1998 que solo existe para dar placer a la mujer. O sea, anteriormente mi abuela, pobrecita, ¿no? Bueno, es que bueno, caemos en lo mismo. O sea, No machismo, salió con un orgasmo esa mujer. o sea, el patriarcado. Y que a o nadie sea, le porque vamos a importa hacer para machismo. procrear. Claro. La mujer está para procrear. Más Bueno, hace unas semanas, unos meses, estuvieron de invitadas una kinesióloga y una profesora de educación física que hacen talleres de suelo pélvico y demás. Y mostraban una imagen de una mujer, es un cuadro de no me acuerdo qué rey, alguno de esos reyes terribles, nefastos, de una mujer dando a luz parada, que era cómo se daba a luz y cómo se debería dar a luz, y que después de ahí un rey las empezó, o sea, por ley, hacía que tengan que tener los hijos acostados porque él quería ver cómo parían. Y por eso hoy en día se sigue usando ese método, que no es el natural de las mujeres, porque la mujer tiene que estar en una posición, claro, que va en contra de la gravedad. Claro. Fíjate los animales como tienen. O sea, el animal no se acuesta boca arriba hacia... terrible, ¿me entendés? Entonces, como bueno, por suerte,
más allá de todo lo que está pasando hoy también en el mundo y demás, se sigue avanzando lentamente y por lo menos ya tenemos un escaneo completo del clítoris después de tantos años. Exactamente, después de... Que nos va a llevar a otro pero lugar. de toda la vida, después de toda la vida. De toda la vida, claro. Increíble. Así que bueno, y como para ir cerrando, ya que Mari Se nos tiene que ir. Sí, Tiene acá que me ir. están llamando. Ya se nos va. Nada, algo que quieras decirnos, algún temita, algo que nos quieras decir como para ir cerrando. Bueno, eso, antes que nada, como pareja, hablen, conéctense. Y lo más importante para el hombre, porque he asesorado gente muy importante de acá, de empresas que me llamaban y decían, tengo un encuentro con una francesa y tengo miedo que porque la última vez no se me paró. Pasa nada, no pasa nada, no se para, no pasa nada. Tenés con otras cosas. Pero tenés la amplitud de todo tu cuerpo, utilizar Usa todo. la manualidad. Por favor. Manualidades, hablar, darle a la lengua, o sea, todo lo que encuentres. O sea, no es necesario. Dejemos el falocentrismo de lado, por favor. Porque si no, dejamos de disfrutar. Y como de última también hay opciones también para ayudar a la erección. O sea, como que es Pero posible no es de solucionarlo. vida o muerte, no es como que, ay, listo, no tuve una buena performance porque se me cayó a la mitad del camino. No es así. Me quedé en el medio. Puede ser el mejor sexo inolvidable y que no haya penetración o que vaya mínimo penetración y haya tenido una conexión espectacular con la francesa, que por cierto la hubo. Después me dice, salió pasó genial. Sí. ¿Por qué? Tenía miedo. Porque sacó, pero porque tenía así. Claro. Se me tiene que parar, se me tiene que Claro, parar. y no se te va a parar nunca, sí, claro. Lo que hiciste estás presionando persiste. de más, Claro. Entonces le dije, saca ese. Sacá ese pensamiento. Tiró para allá y disfrutó de todo lo otro. Cambio de perspectiva. Re bien. Performance. Hasta se le paró y perfecto. Increíble. Y terminó como Se realmente le- quiso. Se le paró, le funcionó y terminó bien. Relajá. Bueno, Mari, Relájense. muchísimas gracias. Un placer estar Por con haber ustedes. venido. Bueno, cuando quieran nuevamente. Vos cuando vengas para acá nos avisás. Olvidate. Chicos, Pero agarrate otro organizamos bolsito. programa. Escuchá. Claro, traeme un juguetito, nena, la próxima. Pero si estás trabajando ahí, no seas tan golosa. Che, bueno. Probaste todo. ¿Qué te haces la loca? No, pero para mostrar acá, digo, ¿viste? Para jugar. Claro, sí. Y para- Después si recuerden, me querés regalar uno, bueno, yo te acepto, ¿viste? y recuerden, Mari está en las redes sociales por si necesitan ayuda, asesoramiento. Marisataborda.ok. Facilito. Marisataborda.ok, la siguen en las Sí. redes. Vamos a Nací el pedirle 7 de enero. a los ¡ay, sí! La capricorniana del sex shop. Capricornianas. Vamos a pasar ahora un videito promocional. Después les contamos de qué anda. Y ¿estamos ok? Sí. Y ahora y seguimos con más programas. 2, 1.
¡Ay, qué estamos bien. fuego! Estamos. Miren cómo estamos, bueno. Se nos fue Mari. Estuvo muy interesante la charla. Me me encantó. encantó, muy fogosa. Arrancamos muy de una, pero no les pregunté bien cómo andaban, qué onda el fin de semana, porque se nos iba rápido y dije, bueno, después hablamos bien Aparte tranquilos. comenzaron como si no haya que saludarme, o sea, la primera No, vez que estoy acá conduciendo. te el programa. saludamos. No, pero a mí... Le, da- En cámara, quiero que todo sea públicamente. le damos la bienvenida Bienvenida, Franca. a Franco Tongas, Gracias, que está gracias. cubriendo a los chicos. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! Acá dicen Super Light Foto, Doña dale. Federica. Sí, chicos, yo soy la Como light. siempre. Bueno, estamos tuneados así. Contame cómo te fue. ¿Hiciste algo el fin de? El ¿Saliste? fin de semana, no, Postrada estuve, de todas las claro, hadas. de todas las hadas, la postrada en casa, Está haciendo mucho frío. con de todas las hadas, la muy hinchada. La muy hinchada. ¿Dónde y cuándo el show? Bueno, ya contó que en Chaco. Dios. ¿Qué ¿Y dices? nosotros, dónde y cuándo el show? Lo que acaban de ver es la publicidad de Dragmática, que lo pueden ver el 7 de mayo, jueves, a las 20 horas, en Erotic Pink. Y a Invitadísimos mí se me ocurrió todos. que quiero hacer un show con ustedes. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no, nena? ¿Qué esperamos? Sí. ¿Qué estamos ¿Cuándo? esperando? ¿Para cuándo? ¿Dónde? Bueno, igual te venís al 7. sí. Te venís. Sí. Así dijeron la otra vez, no cayó ni No, una. pero Quiero yo denunciar era- públicamente. La que otra no vez cayó sí, ni igual la una. otra vez le fallamos, pero porque igual no, ya estaba sin un peso. De todas De todas las hadas, las la- falladas. Bueno, esta vez. La endeudada Esta era. vez tienen que venir. No, igual ya dijeron que van a venir los chicos. Están todos invitados. Las entradas ya están a la venta en talleres.eroticpink.com. Cualquier cosa igual nos escriben a Fran, a mí, Arcanum Prisma, Fedebay, Tongas OK, que es el Instagram de Fran, Que iba a salir por para abajo. reservar las entradas. O ¿sí? también me pueden escribir a mí, yo les paso a los chicos, les cobro una cometa. Ya, ¿viste? como siempre Antes- dice Diego, si llegan a Paula, llegan a mí, llegan a Fran, llegan a Claro. todos. No importa a quién van a encontrarnos, así que si les copa, Exactamente. se nos vienen al programa. Bueno, ¿por qué estamos así luqueados? Porque resulta que Gracias, ayer Lili. fueron los Martín Fierro de la moda, que yo no sabía que Ay, había ahora Dios. 745.000 Martín Fierro. Pero por favor. ¿Qué onda? ¿Qué tenés para contarme al respecto? Ay, no sé si estuvieron viendo los looks. Iconics. Hay algunos iconics y hay otros que dejan que Y desear. algunos que dejan que decir. Yo no vi nada, No. así que me vine preparado para ¿Estás juzgar. lista? Yo lo que vi es que como que hubo toda una movida muy política, onda como decía, la moda es política y que se tenía que hablar de esto, o sea, Ay, hubo looks sí. que arriesgaron un montón desde ese lado. Bueno, Bueno. y también hubieron looks que dejaron mucho que desear, que fueron más Que para el no olvido que política para ni otra de cosa. nada, claro. Un disfraz. Ay, podemos ver. Ay, Dios. Bueno, Bueno, acá estamos como enseñando un poquito de más. Wow. De me parece. todas las hadas de la jugada. Me parece hermoso. Quiero ese look para Bueno, Dragmática. sí. Quiero ese look para Dramática. Sí, claro. chicas, yo quiero el lomo que tiene ella. o sea. Bueno, Micha, no importa. No importa el lomo no importa. Amiga, pero yo te Hacemos salgo lo así, que podemos. me apedrean en la calle, Ni escúchame. se te ocurre ir a Paraguay, Te lo pido por el No, amor. Te lo pido por el asesinada. amor de Jesucristo. ¿Por qué Paraguay, pobre? Es Zaira Nara, es. Zaira Nara, a ver. Zaira Que Nara, ganó un pero- premio, nos acabamos de enterar. Me dicen por la cucaracha. Ganó el Martín Fierro de... A ver si la tengo. No la tengo. No es muy importante el premio de Zaira Nara. Bueno, Zaira, pero lo ganó. pasa. Thank you, Felicitaciones por el premio, Pasaste. Zaira. Muy linda. Felicidades. No, igual ella es hermosa, chicos. Que Dios Mira te bendiga y la barriga no se te críe. ¿A Bueno, dónde fue esto? Porque con el frío que está haciendo, ¿fue así esta chica? Re doña. No sé a dónde sí, fue, la verdad. Fue así. No tengo idea dónde Qué fue. ¿Habrá sido frío. en el Movistar Arena? La verdad no sé, ¿usted sabe dónde fue los Martín Fierro? No. Creo que... Bueno, vamos con la nadie siguiente, sabe. con la siguiente foto. A ver qué otro look Continuamos tenemos. con... Hagamos como revista. ¡Ay! Ay. ¡Qué diosa! Ella ganó un premio por el stream, me parece, por Luzu. Sí, Ay, exacto. se me fue el nombre de ella. Evelyn Boto. Evelyn Boto. Evelyn Boto. Evelyn Boto estaba muy linda. Sí, Muy no, a mí diosa. me encantó su, Me gustó. su Y el outfit, make-up. estuvo muy acertado. ¿Qué Y tenés el para, make-up también. para decir del make-up? Y ese make-up de Monkey Eye que se hizo, que me encanta, Bonito, que ¿no? se No, esté pará. yendo el clean girl make-up de no ponerse nada. Sí. No, qué bueno que se está yendo y ahora volvemos a esto, ¿no? No, Al- pero escúchame, Franca, y ese contour. Sí, no, sí. escúchame. Pómulo, Bien pómulo, Diosa. pómulo. Si los tiene, que los luzca. No, y me encanta cómo se empezó a vestir ella. O sea, siempre se vistió bien, pero ahora como se nota que hay Un como- glow up.
Claro, como que hay gente trabajando detrás de ella y nada, siempre Sí. tener un equipo de glam es lo que te salva en estos eventos. No como Y se nosotros que nota. nos ponemos lo que viene. No como nosotros que... No sé de qué hablas, Paula, no sé de qué hablas. No, bueno, vos te viniste hoy. Leopardo. Y vino Leona. Bueno, muy linda la Evelyn Boto. Pasamos con la siguiente. No, a Leona ver. no, Leopardo. No sé nada, ni animales. Bueno, Amo. increíble. No, bueno, que es un Me gusta. cuaderno a lunares. Sí. ¡Ay, Pampita! Era Pampita. Pampita también ganó, acá la tengo. Mejor estilo en redes, ganó Pampita. Sí, pero me da muy cortina de baño el ¿No te vestido. gustó? No me gustó. Ay, a mí ese tipo de cosas me encanta, pero claramente Pero yo no tengo no, mucho no, pero gusto ese corte de vestido siento estético. como que no le asienta muy bien a ella. Mm, Como que no deja lucir bien su figura. ok. Aparte hubo otro a lunares, creo que había otra persona. que Sí, estaba- no. Y aparte, no sé si te das cuenta que le da mucho menos altura. O sea, la acorta mucho ese vestido. Ok. La hace más ver más petiza. Ok. Igual viste que Pampita Y es muy siento que el clásica. cabello, sí, y siento Muy que el cabello oscuro no es para ella, ese tipo de cabello. El balayage que tenía hecho antes le quedaba espectacular a lo que es este color. Bien. Acá nos informa Sebas que era en el estudio de La Voz Argentina tuneado. Ok. Ah. Era en los- ¿Martínez? en los estudios Ronda de Telefe en Martínez. En Martínez, ok. Martínez. ok. Ay, qué frío. Ese porque lugar, no, pero ese lugar Martínez- está bien. Está bien No, mirá que yo cerrado. fui, pero. Cerrado. Sí, pero el frío que hace cuando tenés que entrar. ¿Lo decís ahora con el frío que...? Ay, no, que no le pongan el aire, se me enfermaban todos los famosos. Me está dando la Pero pestada. por favor. Bueno, pasemos con el otro look, por favor. El vestido de Pampita era de Carolina Herrera, también nos informa Sebas. ok. Gracias Sebas por estar en vivo. Ay, Abrazo. Dios, este papucho. No, lo amamos, pero chicos, traje Simple, 2025. simple. Dale, te 2026, podrías ¿qué haber digo? Igual pedirle a mandado. un hombre que se arriesgue en algo de moda es, no sé, Yo le hubiese pedirle a puesto un como palo. aunque sea un saco con brillo, Por ejemplo. un brillo en el bolsillito, Algo algo, en la acá, ¿viste? Las solapa. muñecas. Un no sé, pin te una pido, corbata algo. que sea como más excéntrica. Date un toquecito más gay. Igual está divino, ¿eh? Sí, Estamos de acuerdo, sí, está divino. es un muñequito de torta. No, pero- él es hermoso, Claro, chicas, pero bueno, o sea, Next. no va, poné algo. Pero Sos es que un yo- mozo, listo. Encima todos los hombres van a estar igual. No, Dios. ay Dios. O sea, me encanta ella, pero ¿qué es eso que se puso? ¿Qué es, Ah, ¿qué ok, es ese ok. vestido? ¿Qué es eso? Juana Viale ganó mejor estilo en conducción femenina y se llevó el oro. Sí, También. bueno, pero Juanita ¿Pero por qué? O sea, el peor vestido. pareció una lechuga ese vestido. Aparte, Era un mirá que rábano. a veces aparecen looks de ella en los programas, o sea, yo lo veo en las redes, ponele increíbles. Sí, no. ¿Cómo me vas a traer Dejó- ese mantel? No. Y aparte otra de las cosas, se le marcaban mucho los pezones. Qué raro, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, ¿Quién se la le asesoró? marcaban mucho. O sea, estaban ahí apuntándote, arriba las manos. Free nipple. Está bien, ya fue. Bueno, O sea, pero el pezón lo banco, pero no se ve lindo, no se ve... No se le ve estético, Bueno, no le por eso marca se puso los silueta. Martínez, los no Martínez Fierro ahí. No sé si Las se dan tetas, claro. cuenta que no le hace cintura, no nada. Es un Ok. este vaso. Recta. Exactamente. Bueno, a ver si vamos con el próximo, por favor. Ay, acá A mí no me gustó. era raro. O sea, yo vi otra foto que estaba como de... o sea, no con este tipo de produ. Tenía una forma media rara, pero no es... Para mí parecía, ¿viste la bolsa de basura cuando la atás, que le haces el nudito y queda? Era eso, chicas. Ay, yo no sé, creo que estoy muy buena, pero me No, me y gusta, me abajo, gusta. no. Sí, se ve lindo ahí, pero raro. No, era como raro el vestido. Aparte sale de lo común, porque viste que siempre Bueno, es sí, el sale de lo escote en común. B, que Sí, sí, de pronto un escote pero- en que, ¿no? ¿Sería esto? ¿Qué sería? No Pero me escote. encanta. Claro. Como así pero abierto. Amo. Y vi que Abanico. había una modelo también que fue con un vestido como negro, todo gigante, redondo. No sé si lo van a Que pasar. parece No, la no sé si boca. vieron, había una... no sé si era la conductora, creo que era. No, que tenía todo uno de plumas, blanco, pero todo como hecho con plumas. Ay, Ah. quiero verlo, a ver. No saben lo que era ese vestido. A ver si vamos con el próximo. Esta chica es la Reini, ¿no? La Reini. que- ya. Sí, la Que se reina. llevó algo. Ah, ¿Y esto qué es? ¿Un ovni? ¿Qué es esto? Bueno, pero esto me parece divertido. Yo me hubiese puesto algo así, por ejemplo. Para mí es Para un evento. una caja. ¿Qué tiene puesto arriba? Esto es camp. Esto es lo que Eso se es dice camp, camp. claro. Que es como arriesgar, exagerar y me encanta. Pero es verdad que acá en Argentina Es siempre verdad. se ve raro. Pero porque no estamos al mismo nivel de Hollywood. Tal vez la luz, no ¿Pero sé qué qué se es, supone pero que es? ¿Como un chaleco exagerado? No. Claro, bueno. me da kimono inflado, no sé, como que... Pero está Igual bueno. me parece divertido.
Sí, es fuerte. No es muy fuerte, pero me parece, qué sé yo. De nuevo, yo creo que estoy muy buena. Tiene un parecido. ¿A quién ¿A se qué? parece? A ver. ¿No parece como la forma de una copa? Una flor Claro, rara, una sí, flor marchita. Sí. Está como Es raro. feo. No, Arte. Feo. Un 1, vos un 1. un cero, no, Un nada. cero. No me lo pongo ni aunque me pagues $500,000. De todas las Nada. hadas, la indignada. No. Pasemos con el Menos. próximo look, por favor. Menos, mucho menos. Ahí está. Ahí está. ¿Ves el de la reina y era como... No sé, no, viste que si guatas. Oh, ¿viste huevito pascualato? Una bolsa atada. ¿Ese corte Ahí es el entendí. famoso corte No. sirena? O sea, acá se dan Claro. cuenta que estamos hablando sin saber, chicos. Tiene- Tampoco piensen que somos... Sí, no Sí, somos obvio, nadie. es obvio. una moda. Yo por ahí me pongo ese vestido y parezco una bolsa de papa. El pero- de Valeria Massa era todo de plumas. Creo que El lo de Valeria tenemos para Massa. mostrar después, que es increíble. Tuvo varios looks ella. Increíble. Porque Valeria Massa condujo el programa. Con Iván de Pinedo. Ay, ¿cómo estamos detrás de Ani? Sí, asesoradísimas. Vamos con el próximo, chiquis. A ver. Bueno, acá no se ve bien en la imagen, pero había más detalle, a diferencia del de... Sí, ¿cómo no, se dice este pero- chico? No sé quién es, El de pero Luzu. Sí, Nico. algo arriesgó. No sé, parece algo... Era un poco más interesante, tenía como más detalles el traje, como que Aparte van era con más algo así. acinturado, Claro, era van con más- más algo más así en estético. hombre que el que tiene... Él me gustó, por ejemplo, porque era más estético. El traje Claro. de él era mucho más estético. Claro. Y salía de fuera de lo común. Claro. No era el traje simple que se ponían todos con un pantaloncito. Y esa foto... Hola Lolo, ¿cómo estás? Esa foto es Bienvenidos. Estamos espectacular. viendo looks, chicos, opinen. Vamos con el Vamos. próximo look. Viborena. Ahí está y de vuelta gente- la pampa. Ese también, ¿ves? Es como... a mí el blanco mucho no me gusta, No, pero tiene y detalle, tiene un ese- coso colgado. que tiene como una No. bufanda, Y que esa me bufanda, encanta. ese pañuelo atado en el cuello, no. Menos, mucho menos. Es verdad que es raro, pero a la vez digo, bueno, arriesgó algo. O Arriesgó. agarró algo. Arriesgó le dieron mucho. algo y dijeron, ponete esto, y Arrancó dijo, un pedazo de la cortina y cuando llegaba y se la ató en el cuello. No me gustó. No. Arriesgó Pasemos, mucho. next. A ver el que sigue, Ella es la Ay, que me- Dios. A mí me Una encantó olla. eso. Parecía medio una boca por Un momentos. plato. Como unos Perdón. labios parecía. Claramente yo soy del lado del camp. A pero mí me encantó. gustó. Sí, este, no me gustó. digo que sea feo, pero es muy raro, es muy loco. Aparte de atención al make-up, o sea, Sí. No, negro, un o sea, make-up divino y arriesgó. un peinado espectacular. Estuvo bueno. ¿Es la pareja de ese chico? La verdad, no tengo idea. Miren. Ah. Bueno, Bueno, sí. increíble. 10 de 10, chicos, miren lo Más que es allá de eso. que ella es Juego. hermosa, ¿no? Digo, pero el vestido es muy lindo. No, y esa foto Nada es que increíble. decir más que Acá. 10 de 10, chicos. 20 de Unas 10. cosas acá. Pasame Quiero. otro. A ver, tenemos ya otro de Vale. Quiero. Mirá lo que es este. La Mariana Fabiani. El de Me Mariana. gustó el de Mariana Fabiani. El de Mariana estaba muy lindo y era un vestido reversionado de su abuela. Ok, me encantan las perlas. No, muy, Amo. muy lindo y aparte le quedaba pintado. Le quedaba chicos. lindo, ¿no? Muy bonito. Parece... La o sea, levanta mucho el rosa. no es crítica, sino como que me encanta porque se ve como si fuera una torta decorada. Muy sobria, ¿viste? Sí, Muy- sí, pero me encanta. No lo dije Sí, mal. no en el mal sentido, sino Claro. que en la forma linda de la palabra. Sí, o sea, sí, estaba la- bien decorado, estaba lindo el vestido. Muy artístico, me encanta. Sí. Bien, a ver quién sigue. 10. Fuá. Acá está el que yo hablaba de las Increíble. plumas. Me encantó. Increíble. Yo con este te salgo a comprar al chino. Claro. Me Sí, encanta. el Pancho acá a la esquina. Claro, no, sí, Sí. olvídate. Uno así para Dragmática. Claro. Sí. Ay, sí. Ay, te caigo yo así cantando Soy una diva. Nena, sí. Tra. Eso, después tenemos que jugar a ver qué querés Tenemos que hacer. hacer en el Dragmática. tren ese que hace Sí. desfilando, ¿viste? El que se hace desfilando ahora, el tren ese que se armó. Ay, sí, cómo está con Que van y vuelven y que van y vuelven. Tenemos que hacer ese. Tenemos que hacer ese. Bueno, a ver, ¿tenemos alguna otra más? Este es el que más me gustó, a ver. Bueno. Bueno, acá este me gustó buena. también. Sí, era más bohemio, más Wow. loco. Me gustó, Sí. me gustó. Parece un locomía. Es esta cosa de salir del traje, ¿viste? Que banco. también. Aparte es un evento de moda, o sea, es arriesgar. Era no es innovar, era ponerte- jugársela, era ir y, Era de y moda, romperla. Me Hubiese gustó, sido es, otro es evento. como No sé algo si más tenemos urbano, por digamos, ahí- pero bien. A ver, No sé ¿qué? si tenemos por ahí el de Susana. Por favor. ¿Fue puede la ser el de Su- Susana. Ay, qué Dios. No. La Susana con un cinturón de Dolce Gabbana. Siempre. Hablando de que tiene un cuerpo espectacular, esbeltísimo, divina, Ozempic, diosa y de un beso, piel, Ozempic. estaba hermosa. Ujú. Los zapatos la Ay. mataron. Muy gaga, muy no. Ay, no, Algo justo, pasó ahí, justo me lo ¿no? están tapando. Justo los están tapando. A ver. Pero eran muy mamá Cora, dijo no. Moria hoy.
Aparte Moria que le encanta. Moria decir dijo, cosas bonitas. esos zapatitos nada que ver. Ay, dijo mirá el Moria. zapato, ahí sí lo podemos ver. No. Dijo, Fuerte. ¿dónde quedó el taco? Está bien que está mal de la cadera y todo, pero yo me hubiese puesto chicos. aunque sea otro color de zapato porque no iba en el vestuario. me parece Eso. eso. Porque ella, a ver, no es una mina grande. Aparte, Tampoco Yo podés le esperar hubiese un puesto zapato. un zapato negro, O por ahí con dorado. un taquito más fino y un poquito más bajo, pero que la estilice más. Porque ese zapato le hace un pie de empanada horrible. Sí, es raro. Aparte es como rosita, ¿no? O sea, como Un que no- sueco, parece ella que las usa tanto pantuflas. dorado, que usa tanto Tanto negro. dorado, plateado. Claro. No, me parece que los zapatos eran plateados con negro. si ¿Y no qué me ganó la equivoco. Su? ¿Qué ganó? Algo a la trayectoria, me parece. Sí, Ah, ok. no, y aparte le hicieron un... Como un... No tenía brillantes, no sé. No sé qué era de oro y qué era. Se indignó porque no era el de oro. No era el de oro. Pensaba que era... No. O sea, Y se los indignó porque no brillantes tenía no brillantes llegaron. y porque no era el mayor premio. No, fue algo a la trayectoria, así como, bueno, Susana, te damos algo para que... porque Te damos viniste. algo para que no hinches las pelotas. Para que No, venga. se cayó la boca y se jodió igual. Pero bueno, esos fueron los looks. Eso fue Algunos. los- Después me parece, no sé si tenemos... Mirá. Dios, Ay, mirá, qué diosa. diosa Tenemos total. más, tenemos más. Bueno, hay un grupo de artistas increíbles que estuvieron también, que podemos ver más adelante. señora. 7 más. ¡Ah! Bueno, Seguimos, sigamos viendo. Tenemos 7 looks para ir. Bueno, pará. Quiero Ya esa pensé que esas habíamos medias. llegado al final del chequeo de looks. No, amiga, no. Este también es para Dragmática. Sí, para la dramática. Che, ese definitivamente me encanta. algo parecido. Se lo veo a Fe. Yo tengo algo Sí, a la parecido, Fe. Él pero usa uno parecido. Se lo reveo. mucho más humilde. Más versión Temu. Más versión No, Temu. pero que- lo podemos mejorar. Le mandamos una No, pata de sí. gato ahí. Es que está Obvio. todo, está todo dragueado, chicos. El drag es como Salir agarrar lo aquí. que tenés y maxificarlo, se dice, no me salen las Bueno, palabras. tenemos... No puedo hablar. Dice Ah, que Susana tiene 82 años, o sea, no esperemos un zapato más alto. No, También, bueno, sí. pero. No, color sí, Moria color. tiene la misma edad y se pone unos 17 Sí, pero viste que divinos. los 80 y pico de Susana no son los 80 y pico de Moria. Para mí. O sea, aparte, Susana Moria está es más... kamikaze, Susana Está no. más vaqueta. Moria hasta ahora sigue haciendo cosas y Susana tipo se levanta, iba al programa y se volvía a la chacra con los perros. A ver, A sigamos, juntar la a ver. cajita del perro. Claro, como que no hay una cosa de que te hiciste mantenés y aguantás. Llega un momento que Claro, el pie no. se te debe ceder un Mira, poco. mía, Vamos amor. con el próximo look, por favor. Bueno, Poggio, Juli Poggio La Poggio se está la hecha una jugó. pesa. ¿Se cambió el pelo? No, el pelo le queda una bomba Está y ese hermosa. vestido, chicos. Muy No, lindo. y esos trolos atrás, amo. Muy Que- hermoso. que lo llevó ella, me imagino, Sí. ¿no? seguro que sí. Perfo. Eran Perfo, parte perfo. de su look, chicos. ¿Sabe dar show? Eso es ir a un Nos evento da de moda. show, imagen, look, se la juega, todo junto, chicos. Miren lo que es ese vestido. Se la juega. Yes. Y aparte que Yes. ella tiene un lomo espectacular. Ella es Me hermosa. encanta. Ella es hermosa. Juli, te amamos. Con dos twins. Siguiente atrás. look, por favor. Y seguimos con un grupo espectacular, increíbles. chicos. Increíbles. Pero por favor, miren. La miren qué de es esto. camisa, me encantan los guantes que tiene, muy lindos. Ay, sí, me encanta. Se la La jugó. chica de pollerita. La de negro está muy linda. La de negro está muy No, claro cuál. No aclara cuál. Ah, ¿cuál de las dos de negro? Vení La de negro acá. está muy linda. ¿Cuál ¿La de de las dos, camisa chica? o la de pollera? Vení acá y aclara. Muy diosas. ¿A dónde fue esto? ¿También fueron al evento de los Martín bueno. Fierro? Esta es la foto del evento de la fiesta de Y I. la otra chica me da muy Britney. Muy Britney ¿qué quiso la otra inventar? chica, muy ¿Qué quiso Britney. Me inventar? encantó igual. Me mató las botas, Me medía 2 encantó. metros con esas botas. Y tenías como una boinita también, ¿no? La chica esa. Había Sí, boinita, una boinita, era muy chalequito, angelical. hermosa. Era muy angelical. Sí, pero- está muy diosa. Chisme de esa fiesta, no me llegó ningún chisme. O sea, ¡Ay! ¡Ay! ¿hablaron de eso? Alguien muy famoso con la letra A se quiso levantar a una de nuestras compañeras, le quiso comer la boca. Y no es un nombre, sino es un apodo. ¡No! Alfapar. No lo digan. Ah, La marca de No Alfapar. lo digan. ok. Pero, Claro. pero fue polémico, hubo un poquito ahí de... No, se le tiró ahí al. Tipo, pedimos un corte ya mismo. Ah, Y muy fuerte. Yo fui muy Bueno, educadamente, lo abracé y dije, conmigo no te haces el cancelador. Me dijo, no, porque vos metés un guantazo y no me levanto. Miralo, entonces es como dicen las malas lenguas. Va De con la que es- chiquitita, porque con la grandota Que no se la chabón- aguanta. Todas, Claro, un chicos, nos tiburón. quedamos todos tiesos, así.
Qué Tieso. fuerte. Claro, bueno. pero fue con la chiquitita porque con la grandota no se la aguanta. Pero No se bueno. animó. No se animó. Era una fiesta, había alcohol, podía Había pasar. alcohol. podía Ay, pasar. Dios. Alcohol, show, Había alcohol. tacos. ¿Algún otro evento, alguna otra cosa que haya pasado? Chisme Ay, Que time. tengas guardada. Ay, ¿qué pasó? No, ¿no te acordás? No, sí, no me acuerdo Ah. y si no me acuerdo no pasó. Ah, no, Ah, yo bien, me acuerdo de un cruce ahí que tuviste vos con alguien. ¿Pelea? Ay. No Bueno. podemos decir nombres igual, pero bueno. Yo quería tirar un poquito el de salseo. pimienta, pero no podemos Ay, decir nombre sí. de nada. Bueno, no podemos dar No nombres. podemos dar nombres. En el corte quiero saber todo. En el corte después te contamos. En el corte te contamos. Bueno, chicos, voy a cantar una canción. Lo que pasó en ¿Qué Ink nos vas a queda en cantar? Ink. Lo que pasó en Claro. Ink queda en Ink. Voy a cantar la canción con este tapado. Mirá. Dale, queda A ver, bien. ¿qué No nos sé vas a con cuál cantar? vamos a ir, pero vos dale play, ya fue. Yo canto lo que venga. Me traje temitas en inglés hoy. Ay, amo. Me traje temitas en inglés para descontracturar un poquito. Y nos va a deleitar Fede con su hermosa voz. Así que esta canción es para ustedes, chicos. Y espero que la estén pasando bien. Y por favor, comenten, aporten. ¡Epa! Ahí viene. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I've come home, where my body's been a mess, and I made you change your hair and the way you like to dress. I want to come on over, stop being a fool out of me. I want him to come on over, by the way. By the way. By the way. By the way. Did you have to go to jail? Put your house to the upper cell. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch it 10. I hope you find the right man who fixed it for you. And now you're shopping anywhere. Change the color of your hair and I'm busy. And did you have to pay the fine? And did you have that all the time? And I used to DC. Cause since I've come home, where my body's been a mess, and I miss you change your hair and the way you like to dress. I want you come on over and stop making a fool out of me. I want him to come on over, by the way. By the way. By the way. By the way. Un, dos, tres. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about all the things of what you're doing. And in my head I paint a picture. Cause since I've come home, where my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you come on over and stop being a fool out of me. I want him to come on over, by the way. By the way. By the way. By the way. Oh, by the way. By the way. By the way. Oh, by the way. I want him to come on over, by the way.
¡Bravo! Pero muchas gracias. Como siempre, descosiéndola a usted. Como siempre, descosiendo el after. Se pasó ese viejo, che, tiraron en el... ¿Vos? No, del Ya, del que nombramos. que no podemos, del innombrable. Bueno, De si les todas gustó... las horas, la vieja pegada. Un beso para Leo. Leo, te amamos. Desde Si Miami. les gustó cómo nos canta escuchan. Fede, pueden escucharlo en Desde vivo Miami. este 7 de mayo en ¿Y por qué Dragmática. no me la presentaste? Porque está casado, nena. Ah, Atrevida, Dios. calmate. Claro, nena. Guarda Basta. esa cosa. Aparte está en Miami. Basta, Troy. Así como pueden escucharlo en vivo acá todos los lunes cantando en Dementes por Dos Reyes Stream, Fede también va a estar el 7 de mayo a las 20 horas en Erotic Pink, Nicaragua 5539. ¿era? Así es. Jueves 7, 20 horas, Dragmática. Va a haber música en vivo. Yo voy a estar cantando en vivo. Fran va a estar haciendo drag con Madame, que ya estuvo de invitada a Madame Vanguardia, ¿se acuerdan? Bueno, Dios, qué mujer. Mujer. con sus pechitos sutiles. Chiquititos. Vamos a estar haciendo un show de drag. Igual que los míos, ¿viste? Planito. Performance, música en vivo y va a haber una entrada simple y una entrada con consumición que va a ser una copa de vino o agua, en todo caso, que quieran. Así que vengan, sé que va a estar increíble, ya es el segundo Va a show estar que increíble, ¿Y si yo es el quiero un segundo show. whisky? hacemos. Parece que whisky no hay. Porque me parece que va a haber vino solo, vino o agua. Es una Queremos- noche de vino. Claro, aparte como la idea es que sea como algo afrodisíaco. Pero traete un whisky, tranqui. nena. Traete De ahí- un whisky. Yo me lo llevo como Marianela dentro de Luca Cortera. Si no pinta after, yo salgo todo Claro. Estamos Vaya en como talento. Marianela. No me llegas a venir porque no hay whisky y no vuelvas acá, No vuelvas acá. Vengo acá y te digo, ¿sabes por qué no fui a tu show? Porque no había whisky. Yo quería un whisky a la roca. Mira, ya está inventando excusas para Mirá, no ahí ir, la tenés. así que ahí No, ahí la no. tiene. Yo voy a ir, me voy a parar encima en el medio y voy a empezar a aplaudir y a gritar. Como una doña. Como una doña. Hey, hey. ¡Dalo todo, dalo todo! Prueba, Psiquiátricas. Me saca Bueno, de la y mierda. como dato extra también, ya estuvimos en la tele con este show. No sé si nos vieron, no sé sí. si sabían. En polémica. En polémica En el estuvimos. bar. Sí, sí, nos invitaron a polémica y abrimos el programa. Abrimos el programa, yo tenía un miedo, chicos. O sea, todos, Pará. creo que todos teníamos Le miedo. temblaba hasta el arma, hasta el arma la fractura. ¿Podés contar tu anécdota de por qué te temblaba todo también? ¿No te acordás? Yo bailé en televisión abierta, pública, con un taco roto, chicos. Estaba haciendo equilibrio de una manera. Chicos, miren, este es el taco. Tipo, este es el. Para esto de la cámara. Este es el zapato acá. Así, el taco así. estaba así. Completamente así. Tipo, si vos la veías caminar, tipo ella. Yo estaba en el Un aire. zapato y el otro con el taco. Era así. Sí, sí. Se le había pegado la suela así. Fue horrible. Chicos. Aparte, hicimos como un pequeño ensayo apenas entramos y Yudica me dice, van a ponerse tacos, ¿no? Y yo... Obvio, le o sea, dijimos. sí, obvio, me lo iba a poner, pero yo estaba tratando Por de que, dentro. bueno, capaz que no se ve con la cámara, capaz que no me enfocan el pie. No, así Que enfocaron el increíble la cantidad de cámaras que Tiene hay. el zapato roto. Ahí. pie. Ahí, Sí, enfoquen sí, ahí. sí. Era imposible que no me Circulito muestren el rojo y zapato todo. porque había como, no sé, más de 10, 12 cámaras. Estuvo buena la experiencia. Muy buena experiencia. Así que ya saben, sí. estuvimos Nos en trataron muy polémica en bien. el bar, ahora nos tienen que ver en vivo, así que Claro. vénganse. Lo vamos todo, chicos, todo. Pronto va a estar Sí. Pauli también dando, Ay, dando sí, show. yo que quiero, en serio, quiero. Vos de re verdad. podrías venir de invitada a Dragmática a un show, te Sí. haces una perfo Sí, ahí. La idea, recontra, la idea de sí. Dragmática es esa, como que ahora somos nosotros tres, pero la idea es que siempre haya invitados, Te onda hago, que lleven su te número. hago un striptease divino. Por favor, que vayan Así cambiando, con viste, la temática plumas del y show. Todo. Sí. Así Prepárate. que A lo Marilyn Monroe. Prepárate un número. tenés tiempo. No, Ya ¿saben hablamos. qué? ¿Saben qué? No a ¿Qué? lo Marilyn Monroe. ¿Qué? A lo una de las más grandes de la Argentina. ¿Quién? ¿Quién es una de las más grandes de la Argentina que hacía striptease? Y se me Cris Miró. viene Cris Miró. Cris Miró. Qué mujer, ¿eh? Sí, Qué mujer. aunque yo sea más rellenita, lo voy a dar todo. Ay, qué mujer Cris Miró, Dios mío. ¿Vieron la serie de Cris Miró? Sí, obvio. ¿Quién no la vio? ¿Vos la viste, Ani? No, ¿Cómo no la viste? viste? ¡Tirale ¿Qué agua! está pasando acá? Ah, ¿Qué clase Revolviele de con falta la de caja del respeto es mazo. esa? está hermosa. Menos mal que sabés quién es, porque si no sabés quién es, Y aparte me lo, tiro de acá, me tiro de acá, ¿eh? Charlie, hicieron- ¿usted sabe quién es Cris Miró? lo hicieron los Javis, ¿no? ¿La conociste? Ah, Yo ya trabajaba en tele. Wow. claro, sí, yo sabía que trabajabas en tele. Qué mujer. Yo estoy desde el 92. Desde el 92 laburando. ¡Wow! En la tele, claro, y ella estaba en su mejor época ahí. Sí. Claro, Aparte eran muy amigas de Diego y de Diego Maradona. de Diego Sí. Maradona, claro. Coppola. Sí que se rumoreaba que había como ahí tipo una relación con Dieguito. Y yo creo que sí. Yo opino que sí. Mirá. Ah,
Qué mujer. Acá enterándonos del chisme. Enterándonos del chisme, Cris miró, bueno, la miró una mujer memorable. No, memorable. y la serie está buenísima, Chicos, creo que pero- lo hicieron los Javis, que es la misma que hicieron la serie de La Veneno. La Veneno. Sí. Así que si vieron ¿Esa la La viste? Veneno y les gustó, Sí, obvio. ¿Quién Que- no conoce la veneno? ¿Vos viste la Veneno ahí? ¿Cómo que No viste sabe quién es la Veneno? veneno. gusta. ¿Sabes Hay quién es que- la ¿Cómo puede ser veneno? a nadie que no ve Veneno? Cristina Ortiz, la veneno. No. Veneno pa' tu piel. ¿Tampoco? Veneno para tu piel. no, está muy buena. Bueno, Poca cultura. dos poca series que tienen que cultura. ver. Dos series travestísimas que tienen Dios. que ver. Sí. La Veneno y Sí, Crimen. ahí, si la ves, me vas a ver. Aparte crudas. Crudas Sí. de la realidad de los 90, Sí. con los travestis, con las chicas trans, con todo la ¿Cómo se comunidad vivía? vulnerada. No. Fuerte. Fuertísima. Fuerte, fuerte, Aparte fuerte. cuentan también en la falta de cariño que tenía desde sus padres. Sí. Bueno, estamos llegando. Nos faltan un par de minutitos todavía. Estamos llegando al final del programa. Ah, bien. bien. O sea, digo bien porque yo ¿Cómo pensé te que sentiste? Yo pensé que sí me iba a hacer muy largo y que iba a estar como, no sé qué hacer, no sé qué hablar, no sé qué opinar. Pero no, o sea, como que falta un vino acá y. Falta un estaba en minutito. mi No casa. podemos tomar alcohol porque estamos en horario de menores. Protección. No, pero podemos tomarnos en un vasito, ¿viste? Eso Claro, no tenemos se que armar ve. un vasito Y una camuflado. picadita, chicas, nos falta Ay, sí. acá. Un vasito camuflado tenemos que armar. Claro. Pero yo quiero que me inviten otra vez. ¿Se puede? Ay, acá nos dice que se puede. ¿Cómo que se puede? Ay, ¿Se estamos puede? autorizadas. ¿Y dónde están las... Anaí, ¿dónde está el vino? Anaí, ¿cómo nunca trajiste un vino Producción, por mínimo? favor. Ah. ¿Qué pasa con la producción, chicos? ¡Ay, nos van a traer! ¡Me muera! Chicos, igual yo ¿Podrían? me haría otro tema, ¿qué dicen? Sí, ¿me cantanos uno mientras nos sirven el vino. Dale, Dale. yo me hago otro tema. ¿Querés que me haga otro tema? ¿Estamos? Sí. La producción se trasvestió como Es nosotras. que igual yo recuerden que estoy ciega Sí. y que no veo allá. No, igual allá no se ve Ah, mucho, ¿vos no ves? No, Pensé que era yo. No, Ah, no. listo. Bueno, cuando quieras vos mandale, pero si nos traen un vinito para despedir, yo feliz, chicos. Y acá seguimos hasta las 9. Ah, Y seguimos hasta las 9, no nos vamos más. No nos saca nadie. Olvídate, saca arranco hoy. Nos ponemos románticas. Y aparte ya reempezó hace un año. A ver. Ahí está. And follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. And in love with you this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart, it's all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whisper underneath my breath, you heard it, and you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children on your own. And we were still kids when we fell in love, fading again. Our lots, I know will be right this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. And I see my future in your eyes. Baby, I'm
favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Oh no. Miren cómo me hace la jeta, chicos. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I fade to what I see, no, have I met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Muchas gracias, chicos. Nos vimos ahí muy melosos, nos vamos muy melosos. Bueno, hemos llegado al final, chicos. Sobrevivimos. Gracias por acompañarme en este programa, cubriendo a los chicos. Le mandamos un beso enorme, pero tipo más grande que la pantalla, a Diego. Mucha salud. Que está en un tema delicado. Le mandamos un beso gigante. Todo va a estar bien. Un beso enorme. Ojalá el lunes que viene ya esté con nosotros. Y un beso enorme a Martu, que está enferma Martulini también. Que estuve acá cubriéndola con el tarot. Pero ella es inigualable, incomparable. ¿Cómo? Martu, yo iba a leer el tarot. Todo. Claro, yo iba a leer el tarot, Martu, viste, pero mejor no. mejor no, Pero claro, mejor solo no. leerlo, viste, yo iba a mirar. Faltó el Iba a consejo decir, para bueno, Pauli. salió el fueguito por el agujerito, pero Hay un consejo, llegamos, tenemos 2 minutos, mira, consejo para Pauli. Yo vi que a Pauli siempre le dan consejos Ay, que nunca sigue. no, Pauli, te doy sí, un los consejo. estoy siguiendo y me lo está está yendo siguiendo. bien. Ah, bien. No, ahora te muestro Mentira, ¿no? fotos. Ahora te muestro fotos, Araí. Ahora te muestro Agarra, fotos. Ahora te agarrate muestro. una carta para consejo y cerramos con vos. A ver. Me guió, A ver. sola se fue. 19.91 te salió. Un ciclo o situación en tu vida cierra. No consideres este final como una pérdida, sino más bien como un nuevo comienzo u oportunidad. Cuando una puerta se cierra, inmediatamente otra se abre delante tuyo. Acepta estos cambios con confianza y sin perder el entusiasmo, ya que existe un plan mayor para vos. Mic drop. Oh. Che, igual faltan 10 minutos. No, nos vamos ya. Ay, Nos 50. vamos menos 10, nos vamos menos 10. Ah, ok, perdón. Así que Che, llegamos al final. síganme en redes sociales, @tongasok. Tongas, ok, en Instagram. Espero Pauli, acá tenemos el Instagram de Pauli, Pauli_Vallespir. Gracias a Lean, atrás, como siempre, Te amamos, un capo Lean. total. A todos Gracias a ahí Ani, atrás. nuestra productora. A la Lean. Y gracias a ustedes por estar ahí. Les mandamos un beso enorme, gigante. Y nos vemos el lunes que viene a las 18 horas con más Dementes. Y recuerden Chau, que este chis. programa Trae suerte.